www.conocimientobiblico.com. Términos de teología cristiana. Glosario básico para estudiantes de teología sistemática. Términos teológicos. Parte 6. Omnipotente, todopoderoso, que lo puede todo. Omnipresente, que está presente en todas partes. Omnisciente, que posee todo conocimiento. Ontológico, relacionado con el ser o con la existencia. Ordenanza, una práctica ordenada por Jesús y continuada como memorial en obediencia a Él. Las dos ordenanzas específicas son el bautismo en agua y la cena del Señor. Ortodoxo, del griego orsos, que significa recto, derecho, correcto, verdadero, y doqueo, que significa pensar, opinar, creer. Se refiere a las enseñanzas y prácticas correctas tal como las ha establecido la Iglesia. Los evangélicos utilizan esta palabra para hablar de las enseñanzas bíblicas correctas. Las iglesias orientales tomaron el nombre de ortodoxas cuando la Iglesia occidental, esto es, la Iglesia Católica Romana, se separó de ellas. Palestina, del hebreo Pelishtim, que significa filisteos, un término utilizado por el historiador griego Heródoto para designar al sur de Siria y más tarde para Canaán por los romanos. En la forma latina, Palestina. Panteísmo, la creencia de que Dios y la naturaleza o el universo son idénticos. Dios lo es todo y todo es Dios. Parusía, palabra griega que significa presencia, venida, llegada. En teología se utiliza para describir la venida de Cristo al final de esta era. Patriarca, término griego que significa padre de una nación. Se utiliza para hablar de Abraham, como en Hebreos 7:4, y de los 12 hijos de Jacob, como en Hechos 7, 8 y 9. Patripacianismo, la enseñanza según la cual fue Dios Padre quien sufrió en la cruz. Pecado venial. En la teología católico-romana se llama así a un pecado que es de menor importancia o que se comete sin reflexión o intención plena, y no aparta a la persona de la gracia y el favor de Dios. Pecado mortal. Según la teología católico-romana, un pecado mortal causa que la persona pierda su estado de gracia, y si le llega la muerte antes de hacer penitencia por él, causa también su condenación eterna. Pelagianismo. Pelagio, que vivió alrededor de los años 354 y 420, enseñaba que la voluntad humana es la clave para alcanzar la salvación. También negaba la existencia del pecado original y decía que la persona es libre para actuar bien o mal, es responsable por sus obras y recibe gracia según sus méritos. Pentateuco, los 5 libros de Moisés
del Génesis al Deuteronomio, llamados en hebreo Torá, que significa instrucción. Pentecostal, el movimiento que comenzó en 1901 y que insiste en la restauración del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de las lenguas y la restauración de los dones del Espíritu Santo. Pentecostalismo unido, movimiento que comenzó en 1913 y que considera a Dios de una manera modalista y exige que la persona se vuelva a bautizar en el nombre de Jesús solamente. Periodo intertestamentario, el periodo comprendido entre Malaquías, alrededor del año 430 a.C., y el nacimiento de Jesús. Perseverancia, la continuación inquebrantable dentro de una actitud de fe y obediencia por toda la vida. Pietistas, miembros de un movimiento que comenzó en el siglo XVII entre los luteranos alemanes. Le daban gran importancia a la experiencia religiosa, a la comunión con Dios y a las misiones. Pluralismo, la idea de que los diversos grupos religiosos deben tener libertad para funcionar en la sociedad, o que se debe aceptar y alentar la existencia de diversas interpretaciones de la fe dentro de la Iglesia. Neumatología, el estudio sobre quién es el Espíritu Santo, lo que hace y los dones que distribuye. Polémica, la defensa vigorosa de la verdad cristiana contra las enseñanzas falsas como las que promueven las sectas. Politeísmo, la adoración a muchos dioses. Postmilenarismo, la enseñanza de que el milenio es la era de la Iglesia, o una extensión de ella, y que Cristo gobierna, pero no está personalmente presente. Predestinación, la enseñanza según la cual Dios escoge algo por adelantado. Él predestinó que Jesús fuese cabeza de la Iglesia y que la Iglesia fuese un cuerpo escogido que Él glorificaría cuando Jesús regrese. Los calvinistas creen que Dios predestina a ciertas personas individualmente a ser salvas. Esto procede de la filosofía de Calvino, no de la Biblia. Premilenarismo, la enseñanza según la cual Jesús regresará personalmente al final de la era de la Iglesia y establecerá su reino en la tierra por un espacio de 1000 años. Insiste en la interpretación literal de la Biblia. Presciencia, el conocimiento que tiene Dios de las cosas y los acontecimientos antes de que aparezcan. El calvinismo la identifica con la predestinación. La teología de los procesos la considera el conocimiento que tiene Dios de todas las formas posibles en que sucederán las cosas. Presuposición, una suposición previa, aceptada antes de investigar los hechos. Principio de la Iglesia Nacional, un principio según el cual, una vez establecidas, las iglesias deben quedar bajo el control de los creyentes locales. Principio doctrinal,
una creencia o enseñanza que se tiene como cierta. Propiciación. El hacer expiación a base de satisfacer la ira divina contra el pecado humano por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Prosélito. Término griego que significa uno que se ha convencido, un convertido del paganismo al judaísmo. Providencia. El cuidado y la guía de Dios. Pseudoepígrafes. Término griego que significa escritos con título falso. Los escritos judíos procedentes de tiempos cercanos a Cristo, no incluidos en la Septuaginta. Eran atribuidos a personajes como Moisés y Salomón, quienes no eran sus verdaderos autores. Purgatorio. Del latín purgatus, que significa purificación. La esfera donde creen los católicos romanos que son purificadas las almas de los fieles antes de entrar al cielo. www.conocimientobiblico.com